Hola buscadores de la oscuridad. Hoy hablaremos sobre uno de los casos más fuertes que se han visto en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos, uno de los países más desarrollados, nunca nos ha dejado de sorprender con sus historias y sucesos. Desde las tantas teorías conspirativas que tienen, su poder y sin duda sus ciudades que han sido icono de la cultura popular. Dentro de tantas cosas sorprendentes de este país se encuentran las historias de crímenes, pues no podemos negar que es posiblemente uno de los países con más de estos mismos. Masacres, asesinos en serie, secuestradores, hackers y mucho más. Y dentro de todas estas historias es muy normal que nos centremos en personajes peculiares. Personas con problemas psicológicos graves que a veces parece ser que estos mismos problemas mentales les dan un tipo de habilidad especial a estas personas para sus cometidos. Si bien es cierto que en la mayoría de estos casos los protagonistas son hombres, debemos tener en cuenta que no solo son los únicos que han podido dejar a más de una persona horrorizada. Las mujeres también forman parte de las cifras de crímenes, a veces son crímenes inimaginables. Hoy hablaré sobre una criminal que hizo uno de los actos más atroces en la historia de aquel país. Dorotea Puente, ese era su nombre. Nacida en California en el año 1929, su nombre completo: Dorotea Ellen Gray. Dorotea estaba lejos de ser una señora común y corriente como las que hemos conocido la mayoría de personas. La sociedad tiende a ver a la mujer y más a las señoras como seres tiernos que no se atreverían a hacer barbaridades como otras personas. Es el estereotipo más difundido a nivel mundial y que en mi experiencia personal es una de las mentiras más grandes, un sesgo tan impartido que deberíamos pensar dos veces al hacer una afirmación errónea en este tipo de temas. Tal vez por el hecho de que un gran número de personas piensan de esta manera se han podido llevar a cabo estos actos. Como diría la ley estadounidense, todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Volviendo al tema principal, Dorotea no dejaba de verse como una señora común como cualquiera que podemos ver en nuestras vidas. Pero la gran diferencia de todas estas personas tan diferentes a la mayoría radica en su cabeza, radica en una parte que nadie puede entender, el por qué o qué le sucede a ese órgano tan complejo llamado cerebro. Nadie podría sospechar de una señora. Esta señora se le acusó de ser asesina en serie y dueña de una casa de huéspedes denominada después la Casa del Horror o de la Muerte como también se le conocía. Pero para entender todo empezaremos por conocer un poco más de su historia. Nació en Redlands, California, fue hija de Trudy Mae Yates y Jesse James Gray. Sus padres trabajaban como recolectores de algodón. Su padre murió de tuberculosis cuando ella tenía 8 años de edad, en 1937. Su madre murió en un accidente de motocicleta en 1938. Fue enviada a un orfanato hasta que unos familiares de Fresno, California, la llevaron a vivir con ellos. Años más tarde, ella mintió sobre su infancia, diciendo que ella fue criada en México. En 1945, se casó por primera vez, a la edad de 16 años, con un soldado llamado Fred M.C. Faul, que acababa de regresar del Pacífico. Dorotea tenía 2 hijas entre 1946 y 1948, pero ella envió a una a sus parientes en Sacramento, y la otra la entregó en adopción. Dorotea nunca fue amante de tener hijos, los odiaba y tenía una mentalidad muy retorcida. Amante de la mentira, mentiras inofensivas y mentiras graves que solo en algunas ocasiones se le podían descubrir, aún así no le importaba y seguía pensando en nuevas formas de mentiras, engaños y maldades. Su mentalidad era la de una persona sin empatía que gozaba de abusar y engañar. No se tiene claro cuándo empezaron los comportamientos psicópatas de Dorotea. Sus mismos familiares decían cuando la adoptaron que era una niña problema y con tendencias a la maldad. Parece ser que Dorotea estuvo perfeccionando esta forma de ser durante años. Dorotea quedó embarazada de nuevo en 1948, pero sufrió un aborto involuntario. A finales de 1948, su esposo la dejó. Humillada por el abandono, Dorotea mentiría sobre este matrimonio y afirma que su esposo murió de un ataque al corazón a los pocos días de su unión. Ella trató de falsificar cheques, pero finalmente fue capturada y condenada a 1 año de prisión. Fue puesta en libertad condicional después de 6 meses. Poco después de su liberación quedó embarazada de un hombre al que apenas conocía y dio a luz a una hija, a la que dio en adopción.
En los años 60 fue arrestada en otra ocasión por ser dueña y administrar un burdel, sentenciada a 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Después de su liberación, fue detenida de nuevo, esta vez por vagancia, y condenada a otros 90 días en la cárcel. Así siguió alimentando más ese espíritu rebelde y criminal. Pero lo que le seguiría para ser tan reconocida en el mundo sería uno de los actos más atroces que se han visto. Años más tarde se volvería a casar con Roberto Puente, quien era 19 años más joven que ella, y se casaron en Ciudad de México. El matrimonio no duró mucho, pues tras 2 años se divorciaron. Después de este último fracaso amoroso, Dorotea se quedaría con el apellido Puente y se le ocurriría una idea que la inmortalizaría en la historia. Se le ocurría hacer la futura Casa de la Muerte, como se le conocería más adelante. El cómo logró hacer esa casa, se preguntarán muchos. Gracias a su edad, el gobierno le proporcionaba una pensión. Con ahorros y su enfermo ingenio, Dorotea logró hacer un centro de ayuda para otros ancianos y alcohólicos estadounidenses llamado Los Samaritanos. Pero su macabro plan no era ayudar. Con los años, después de muchos crímenes, lo sabrían. Dorotea empezó a estafar a sus clientes robándoles dinero. Por ese motivo buscaba a las personas más desesperadas y enfermas para lograr manipularlos. Pero esos crímenes serían los más inocentes que se le ocurrirían, pues conforme pasó el tiempo fue asesinando a otros ancianos que la hacían enojar o simplemente ya no le servían. Los mataba y los empezó a enterrar en su jardín, esto mientras la gente no se daba cuenta de nada, ni siquiera sospechaban que aquella señora aparentemente calmada y buena fuera una gran asesina y engañadora. Con el tiempo mucha gente empezó a sospechar de ella. Veían comportamientos raros, aparte de desapariciones de gente que nadie sabía dónde estaban. Con investigaciones se sabía que los últimos lugares donde se les vio a estas personas era en su casa hogar. Por lo que la gente empezó con denuncias hacia ese lugar. Pero Dorotea siempre se salía con la suya, logrando manipular a oficiales y gente que convencía de que ella no era culpable de nada. Uno de tantos casos donde sucedió esto fue en el crimen de Ruth Monroe, una amiga de Dorotea, quien murió por una sobredosis de codeína y paracetamol. El estado de Ruth se empezó a deteriorar a la semana siguiente de haber llegado a la pensión, pues su cuidadora le daba té de menta envenenado. Les hice cambiarse de ropa todos los días, tomar un baño todos los días y comer 3 veces al día. Cuando vinieron a mí, estaban tan enfermos que no se esperaba que vivieran, aseguró Dorotea en el juicio. Como toda una maestra del engaño, la policía le creyó a Puente cuando alegó que Ruth padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Como este caso, Dorotea se logró salir con la suya de 34 crímenes de fraude y 9 asesinatos. Todo esto empezó en el año 1982. Fue hasta 1988 cuando los vecinos del sector empezaron a alertar acerca del olor que afloraba de la pensión. Sin embargo, la anciana siempre lo justificaba con un hedor de las cañerías. Y, aunque la mujer tapó el piso del jardín con cemento y luego mató a quien le había hecho el trabajo, la verdad siempre sale a la luz. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera y otros policías inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba removida, cavaron y encontraron restos de cuerpos. Uno de los policías del caso dijo para el diario estadounidense The New York Post que había encontrado trozos de tela, cáscaras de huevo y piezas de cuero que parecían carne deshidratada. Pude ver a Dorotea mirándonos por la ventana, arriba, añadió. A pesar de que la asesina huyó, fue capturada y llevada a juicio tiempo después. La condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Según reportó Los Angeles Times, los fiscales dijeron que Puente era una de las asesinas en serie más frías y calculadoras que en el país se haya visto jamás. En la cárcel, lugar donde había estado más de 5 veces, la anciana murió en 2011 por causas naturales. Así terminó uno de los asesinos femeninos más populares de Estados Unidos. Esto nos enseña que cualquiera puede llegar a ser uno. Buenos, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.